Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, mis hermanos en Cristo. Que Dios continúe bendiciendo grandemente sus vidas. Gracia y paz sean multiplicadas a todos vosotros, de verdad, a mis familiares, amigos, conocidos y, como ya les dije, a mis hermanos en Cristo alrededor del mundo, a donde quiera que usted se encuentre, que la presencia de Dios, ya me están llegando mensajes, que la presencia de Dios pues les arrope, les gobierne, que ese amor de Dios siga derramándose en sus corazones por la presencia, por medio del Espíritu Santo, que ya cada uno de ustedes ha recibido, siempre y cuando ya hayan recibido también a Cristo Jesús como único Señor y Salvador. Esa es la voluntad general para todo cristiano, que seamos llenos del Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, un nuevo tiempo, un nuevo video, una nueva enseñanza, para compartir con ustedes, para que tanto usted como yo seamos edificados, exhortados y consolados, y así por ende ser perfeccionados para la obra del ministerio y poder extender la palabra de Dios y el ministerio de Cristo, y poder así realizar su voluntad y cumplir la encomienda que Él nos ha dado, que es reconciliar al mundo con Dios. Y eso lo hacemos predicando, mis hermanos. Así que eso nos convierte a nosotros en predicadores, preparándonos a sí mismo para un llamado ministerial, ejerciendo estos dones, ¿no? O este don de predicar la palabra, y así ser preparados para un llamado ministerial como maestro, pastor, evangelista, profeta o profetiza, mis hermanos. Así que bueno, quiero traerles un tema que yo sé que sí se ha hablado, quizás no como otros temas, ¿no? Pero sí se ha hablado también bastante. Puedo atreverme a decir que también se ha predicado mucho, aunque hay otros temas que se ha predicado mucho más, y se predica, pero el caso es que, bueno, sea lo que sea, se ha predicado de este tema, y vamos a seguir repasando y a llevarlo a un contexto o aplicarlo a cosas que están sucediendo hoy en día, mis hermanos, y aplicarlo a nuestra vida. El que lo sabía, bueno, que lo podamos recordar, que podamos recordar, confirmar estas cosas, afianzar, y podamos de toda forma reforzar y poder tomar fortaleza en esta área para aplicarlo a nuestra vida. Y los que no, bueno, los que no lo sabían, aprendamos juntamente de Dios para nuestra vida. Así que bueno, oremos, mis hermanos. Padre Santo, Señor Dios de la gloria, te damos toda la gloria, la honra, el honor, alabanza, adoración, toda exaltación para ti, Señor. Que en este momento sea de provecho para nuestras vidas. Que tu palabra, este alimento espiritual, haya cabida en nuestras vidas. Danos un corazón con mansedumbre, dispuesto a recibir tu palabra, a ponerla por obra, a obedecerla y a impartirla, a llevar todos esos frutos. Que tu Espíritu Santo fluya en nuestras vidas, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Coloca palabra en mi boca, Padre Santo, para las personas, y que esta palabra, bueno, llegue a lo más profundo del corazón, Padre Santo, y que refuerce ese carácter que se está formando en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, la palabra que quiero compartir con ustedes está en Primera de Corintios, capítulo 11, 1. Contexto: capítulo 10, versículo 33, capítulo 11, versículo 2. Pero el versículo central de esto va a ser Primera de Corintios, repito, Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1. Yo le puse, hermano, por título a este mensaje, a esta enseñanza: sed imitadores. Ahora vamos a ver cómo es la cosa, en qué es lo que vamos a imitar. Fíjense, Pablo dice aquí, habla. Leemos bajo la autoridad, la guía y la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo dice acá: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Mis hermanos, aquí se puede leer textualmente, hermano, literalmente, que Pablo dice: sé imitadores de mí. O sea, Pablo como que estuviera diciendo: imítenme a mí. Sea lo que sea, hay algo como que de imitar en Pablo. Hay algo que hay que
hay algo en Pablo que tenemos que imitar. Ahora, tenemos que estar claro en esto, hermano. Yo no hallo, de verdad, no hallo por dónde comenzar, porque es que quiero decir tantas cosas a usted, mi hermano, pero así como que les recuerdo, ¿no? Yo tengo una enseñanza allí en las redes sociales que se llama sé de influencia, pero cuídate de ella. Tenemos que influenciar al mundo, a la humanidad, con la palabra de Dios, específicamente con eso, ¿no? Y tenemos que cuidarnos de lo que el mundo quiere influenciar en nuestras vidas. Algo así aquí, tenemos que ser imitadores, pero ¿de qué? O de quién en este caso. Entonces Pablo dice, sé imitadores de mí. Ahora, ¿qué es lo que vamos a imitar de Pablo? Pablo dice, así como yo de Cristo. Aunque aquí textualmente dice el principio del contexto, yo busqué otras versiones de la Biblia, todo, pero hay la Dios habla hoy, bueno, y otras versiones afirman más lo que yo estaba pensando, ¿no? Y claro, todo esto también puesto en oración para que Dios sea dándome revelación, que es lo que Pablo quería decir aquí. Aunque aquí te dice textualmente, sé imitadores de mí, Pablo lo que estaba queriendo decir aquí, hermano, voy a ser más directo y poco a poco, bueno, no sé qué tanto tiempo se va a echar esta enseñanza, no creo que dure mucho, pero dice, aunque aquí dice, sé imitadores de mí, Pablo lo que estaba diciendo acá era, sé imitadores de Cristo, así como yo lo soy. O sea, si ustedes van a imitar algo en mí, imiten, copien, hagan lo mismo que yo hago. Pero ¿qué es lo que yo voy a hacer? Que yo imito a Cristo. Entonces, ustedes imiten a Cristo así como yo le imito. O sea, no vamos a imitar de Pablo como él lo hace, o vamos a imitar su vida, o vamos a imitar lo que él pasó. A mí también, deme en 40 azotes menos uno. Yo quiero también sufrir naufragio. Yo también quiero ser apedreado. Yo también quiero ser encarcelado. No, eso muy poco, bueno, muy poco no. La gente no lo va a decir. Eso no, ¿verdad? Entonces, obviamente, no es imitar a Pablo. No era imitar a Pablo. ¿Saben por qué? Fíjense, voy a leerle lo que es la palabra imitar según la Real Academia Española. Dice imitar, hacer o tratar de hacer lo mismo o algo parecido a lo hecho por otro. O sea, tenemos que hacer lo mismo que hace otro. O tratar de hacer algo parecido a lo que hace otro. ¿Me explico? Dice otro concepto. Bueno, en el mismo diccionario, ¿no? En el mismo concepto de imitar, dice imitar los gestos de alguien, imitar el aspecto del otro. En este caso, fíjese, hacer o tratar de hacer lo mismo o algo parecido a lo hecho por otro. Ahora, primero, ¿qué es lo que vamos a imitar completamente o parecido o parcialmente? ¿Y de quién? Aquí hay dos preguntas. ¿Qué es lo que vamos a imitar completamente o parcial y de quién lo vamos a imitar? Primero, lo que podemos imitar aquí de Pablo, y eso es algo parcial, para mí, en lo que a mí compete, en lo que a mí me concierne, es que vamos a imitarlo a él, así como él imita a Cristo. Ahora, obviamente el Espíritu Santo no le va a revelar a Pablo y le va a decir, Pablo, dile a la gente que te imite a ti. Hay que quitarle la vista a la gente de Cristo y guiarla a ti. Pues no, el Espíritu Santo no le va a revelar eso. Esto parece como que contradictorio, confuso, así, o sea, quizás la gente va a decir por allí, hermano, no haya cómo explicar, cómo sacar esto, no, va en contra de la Biblia. No, hermano, escúchame bien. Quiero poner en claro esto. Pablo obviamente sabe que él no va a desviarle la mirada de la gente a Cristo, porque ese es el ministerio de reconciliación. Reconciliar a la gente con Dios por medio de Cristo Jesús. Ahora, aquí sabemos que nosotros no podemos ser cristianos católicos. O sea, para llegar a Cristo, Pablo, nada que ver. Ahora, el que es católico cristiano, bueno, para llegar a Cristo, a la Virgen María,
inmaculada, no tenía pecado concebido, cada quien con lo suyo. Pero creo fielmente, vuelvo y repito, que el mensaje de Pablo era: imiten a Cristo, primeramente Cristo, porque es lo que nosotros tenemos que imitar y vivir. Es imitar a Cristo en la vivencia, como con la naturaleza humana, ese tipo de vivencia en la que tenemos que vivir. ¿Por qué? Porque esa vivencia, aunque no queramos vivirla, si predicamos la verdad del Evangelio, vamos a pasar por muchas cosas parecidas, iguales a la de Cristo. Porque el Evangelio, predicar la verdad, la gente la va a confrontar y eso te va a traer aflicción. Y Cristo dijo: en el mundo tendréis aflicción. Si me persiguieron a mí, ustedes también, chicos. Y no porque como dicen, no es porque me imiten a mí, es porque predican la palabra. Y es lo que debemos de imitar. No como Pablo la predica, pero sí tenemos que imitar el que Pablo predicaba la palabra. Y usted y yo tenemos que predicar la palabra. ¿Me explico? Es algo parcial. O sea, yo no quiero ser como Pablo, yo no quiero ser como David, yo no quiero ser como Isaías, yo no quiero ser como ninguno de ellos. Yo tengo que ser lo que Dios quiere que yo sea. Ahí es donde entramos a esta enseñanza que yo también le di, la voluntad específica de Dios a mi vida. Eso es lo que yo tengo que hacer. No, yo le voy a decir a Dios: Dios, yo no puedo hacer tu voluntad a mi vida porque aquí dice: sé imitadores de mí. Y eso lo dice Pablo. Pero acontece que Pablo habló siendo inspirado por el Espíritu Santo. Entonces yo no creo que este sea el tipo de enseñanza que Pablo quiera dar aquí. Pablo, vuelvo y repito, lo que quería enseñar era: imiten a Cristo así como yo lo imito, no de la misma manera que yo, porque Pablo era un apóstol, yo no soy apóstol. Pero ¿saben qué sí que tengo que hacer? Y eso va a ser igualito a lo que hizo Pablo. Y eso me va a hacer como que, en cierta manera, parcialmente imitar a Pablo. Es que yo tengo que predicar. Pero tengo que predicar como Cristo predicó, con denuedo, con atrevimiento. Y eso me va a llevar a predicar parcialmente igual que Pablo. ¿En qué sentido? El que tiene atrevimiento, valentía, que venga lo que venga, yo tengo que predicar la palabra. Y que yo voy a aprender a decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque aunque me azoten, quizás no físicamente, pero espiritualmente, con brollo, chisme, cosas, aunque hagan lo que hagan, yo tengo que seguir predicando la palabra. O sea, hermano, me estoy dando a entender, ¿verdad? El mensaje de Pablo aquí era: imiten a Cristo así como yo lo hago. Yo le puedo decir a usted: sean imitadores de mí, prediquen como yo predico, y prediquen como yo predico, así como yo imito a Cristo en la predicación. O sea, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Yo también lo puedo decir. ¿Pero en qué sentido? En que usted tiene que imitar a Cristo para que usted haga lo mismo que yo hago. ¿En qué sentido? En que usted tiene que predicar y yo también. Todos tenemos que predicar. Pablo lo dice acá, ¿no? Siendo inspirado por el Espíritu Santo. Que si hablamos en lengua, está bien, chévere. Pero él desearía más, y el don más importante es el de profesar la palabra de Dios, porque es tan importante la predicación. Y predicar así como Pablo predicaba, no de la misma manera, no con el mismo ministerio, no en los mismos lugares, pero sí imitar a Cristo en cuanto a predicar a donde quiera que vaya, así como Pablo lo hacía. Pablo, a donde quiera que iba, predicaba, hablaba de la palabra, llegaba en Atenas, llegaba aquí, predicaba. Así tenemos que hacerlo nosotros. ¿Me explico? Así como yo le he dicho, ¿no? En este tiempo de gracia, nosotros vamos a cumplir cosas que son parecidas, y hay muchas leyes, reglas que Dios nos ha puesto que son parecidas o iguales a la ley, pero eso no quiere decir que estamos en la ley mosaica. Nosotros vamos a imitar a Cristo y vamos a predicar la palabra. Muchos quizás como Pablo. Yo me puedo decir que hay cosas que yo soy igual a Pablo. Por ejemplo, a veces yo soy tosco para decir las cosas. Hermano, y así hay muchas cositas por allí que en mi vida son iguales o son parecidas a estos santos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero eso no quiere decir que yo sea como ellos. Eso no quiere decir que yo tenga que imitarlos a ellos o yo los imite. Porque lo que yo tengo que imitar es a Cristo. Y ahí es donde vamos. ¿Qué es lo que yo tengo que tratar o imitar, parcial o totalmente? La vivencia de Cristo, la predicación de la palabra, la búsqueda del Padre. Así como Pablo lo hacía. En este caso, ¿no? Basándonos en este versículo.
y así como lo hacían otros santos hombres de Dios. Ahora, aquí dice, tratar de hacer lo mismo o algo parecido a lo hecho por otro. Quienes, ya dije que lo parcial o lo totalmente, ¿qué es lo que tengo que imitar? Lo que Cristo hacía. Es más, ¿sabe qué tenemos que imitar aún más? Cuando Cristo decía, lo que yo escucho hablar de mi Padre, eso hablo, y lo que yo veo hacer de mi Padre, eso hago. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero ¿cuál es el mayor ejemplo de nosotros en cuanto a la humanidad? Por eso que Cristo, por eso que, mira, es que Dios es tan perfecto, por eso que hay esa naturaleza divina y esa naturaleza humana, para que en la naturaleza humana nosotros imitemos a Cristo, no a Pablo, a Cristo. ¿Cuáles son esas cosas que tenemos que imitar? Bueno, lo que el Padre nos diga qué hacer, lo que el Padre nos dé revelación, es lo que tenemos que predicar. ¿Cómo? Bueno, ya eso será como nosotros queramos. Pues algunas personas levantan la voz, otras personas como que se ahogan. ¿Por qué que Dios te dice? Pero predica. Y cada quien a su estilo, a su manera, pero sin salirse del mensaje, sin salirse de la Biblia. Eso es lo que tenemos que imitar, lo que escuchamos de nuestro Padre, lo que el Padre nos diga que nosotros prediquemos. De la forma, o cuándo, cómo, dónde Él quiera que lo prediquemos, en el lugar donde Él nos mande a predicar. ¿Y quién es ese otro? ¿Cuáles son esas cosas hechas por otras? Humanamente Cristo, mi hermano. Cristo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que el varón es la cabeza, que Cristo es la cabeza de todo varón. El varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. En cuanto al matrimonio, la mujer se sujeta al hombre, así como el hombre está sujeto a Cristo. La mujer se sujeta al hombre y el hombre se sujeta a Cristo, perdón. Así como Cristo está sujeto al Padre. Entonces, ¿a quién tenemos que imitar? ¿Me entienden? Entonces, Pablo nunca aquí va a decir, quiten la vista a Cristo, imítenme a mí, en ese sentido, ¿no? Sino que imitáramos a Cristo, así como Él lo hacía. De esta manera, y van a ver que muchas cosas van a ser idénticas a Él, idénticas a mucha gente. Ahí donde usted va a comenzar a identificar quién es de Dios y quién no, quién tiene verdaderamente al Padre y su Espíritu Santo en su vida, morando en su vida, y quién no. A pesar de que van a haber errores. Nosotros tenemos errores, tenemos fallas, las demás personas también. Así como Pablo las tenía, fíjense. Entonces, ¿cómo Pablo va a decir, imítenme a mí? No a Cristo, a mí. Y para llegar a Cristo yo. Si Pablo, aparte que después que confrontó a Pedro, Pablo decía que Dios le había permitido un aguijón, porque él tendía a ser altivo. Dios le permitió un aguijón para que no se sobresaltara de gran manera, porque Dios le había revelado muchas cosas, le había mostrado muchas cosas. Entonces, y después nos va a decir que lo imitemos a Él. Ay, qué bonito, hermano. Entonces, ese es el mensaje. Entonces, fíjense, vamos a leer el contexto. Un versículo antes, un versículo después. Literalmente vamos a leer el contexto, fíjense. Capítulo 10 de 1 Corintios, versículo 33. Como también yo en todas las cosas agrado a todos. ¿Qué eran las cosas? ¿Cómo él procuraba agradarle a todos? Ya vamos a ver, dice. No procurando mi propio beneficio, sino el de muchos. De esa manera, él agradaba a todos. Agradaba en todas las cosas a todos. ¿Cómo? No procurando su beneficio, sino el de muchos, o sea, el de los demás, cumpliendo así el segundo mandamiento. Pero ¿cuál era el fin de que él procurara el bien de los demás? ¿Cuál era el fin? Dice, para que sean salvos. Aquí la palabra salvo, vamos a leer, fíjense, vamos a leer, vamos a buscar acá, fíjense, Romanos, un versículo muy conocido, Romanos capítulo 1, versículo 16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Habla del evangelio, que es poder para la salvación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos, hermano? Fíjense, ¿qué es lo que tenemos que imitar de Cristo? Así como Pablo lo imitaba. La predicación, el evangelio, la palabra, la salvación, esa luz de esperanza a la gente, a las personas que están perdidas sin Cristo.
que están condenadas. Dice la Biblia que todo el mundo quedó bajo condenación por cuanto no aceptaron a Cristo Jesús. Y toda persona queda en condenación por no aceptar a Cristo Jesús. No es que Dios condena a nadie, no es que nosotros condenemos a alguien, pero sí Dios tiene que hacer justicia, separación del bien y del mal según lo que su palabra ya ha estipulado. Y nosotros hacemos justicia, separación del bien y del mal según la palabra de Dios, no nuestra palabra. Entonces fíjense, eso es lo que tenemos que imitar de Cristo para procurar el bien de todas las personas en todo lugar, porque Dios ha mandado a todo hombre en todo lugar a que se arrepientan. ¿Y cómo se arrepiente si no hay quien les predique? ¿Cómo van a predicar si no hay quien les envíe? ¿Y cómo van a enviar gente si, nosotros tenemos que estar dispuestos a impartir la palabra de Dios, mira, por encima de lo que sea? Yo a veces me tardo en sacar el video, estoy ocupado en otras cosas, estoy metido en oración, estoy, sufriendo, por decir así, ataques del enemigo, hermano. Pero en cuanto yo pueda y en cuanto yo tenga la oportunidad, le predico a una persona de tú a tú. A veces, como le dije, no descuido las redes sociales, pero voy por otro lado, pero tratando siempre de impartir por aquí, por allá, hacerlo, hermano. Entonces, así como Pablo, al nosotros impartir la palabra, esto que está acá va a ser una vivencia en nuestras vidas y va a ser igual que Pablo. Así como también dice, así como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Así, de esa manera, nosotros al predicar la palabra, nosotros vamos a agradarle en todas las cosas a todo el mundo, para que ellos sean salvos. Vamos a agradarle, no buscando el beneficio de nosotros, hermano, sino el de las demás personas, como predicando la palabra de Dios, para que sean salvos. Entonces ahí es donde viene el versículo: sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Qué es lo que Pablo imitaba de Cristo? La predicación de la palabra en este caso, ¿no? Él imitaba muchas cosas de Cristo. Entonces él nos está exhortando a que imitemos a Cristo de esa manera, a que prediquemos, a que hablemos a la gente para que sean salvos, así como él lo hacía. No es necesariamente de que si yo hago lo mismo que hace Pablo, entonces yo también soy apóstol. No esperar a tener un ministerio para predicar, porque todos tenemos que predicar, como ya les dije. Todos hemos recibido el ministerio de reconciliación, pues, por decirlo así, en la encomienda de predicar la palabra a toda carne. Hacerlo. Y allí vamos a agradarle a Dios. Dice el versículo número 2 del capítulo 11 de 1 de Corintios. Dice: os alabo, hermanos, porque en todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. ¿Cuáles instrucciones? Pues en predicar la palabra. Fíjense, como está dicho acá. Para agradarles a todo el mundo, para agradarles en todo a todos. Predicando la palabra, viviendo la palabra. Ahora, no, fíjense, para predicar la palabra tenemos que aplicarla a nuestra vida primero. Y para aplicar la palabra a nuestra vida tenemos que leerla, tenemos que entenderla, tenemos que conocer cuál es la voluntad específica de Dios a nuestras vidas. Pasando por una voluntad general, pasando por una voluntad permisiva, donde Dios va a permitir que esa palabra obre en nuestra vida, donde va a permitir que hayan circunstancias en nuestras vidas para nosotros poner esa palabra, eso aprendido, en práctica, y así llegar a una voluntad absoluta de Dios. Y es lo que tenemos que imitar de Cristo, así como Pablo lo hacía. Con permiso, mi hermano. De esa manera tenemos que imitar. Fíjense lo que dice bueno, ya vamos a buscar este versículo acá para dejarlo por acá. Entonces tenemos que imitar, hermanos, imitar a Cristo así como Pablo lo hacía. Es lo que se refiere este versículo. No imitar a Pablo, porque yo no soy Pablo, y por hacer lo que Pablo hacía, yo no voy a ser salvo por eso. Yo voy a ser salvo porque he aceptado a Cristo Jesús. Cristo Jesús ha formado un carácter en mí, y desde ese momento estoy imitando a Cristo. Estoy viviendo la vida de Cristo. ¿En qué sentido? En cuanto a la predicación. Y eso me va a traer muchas cosas parecidas
o iguales a Cristo. Así como Pablo y mucha gente padecía cosas por causa del Evangelio. Y eso es algo inevitable, hermano. Algo que yo no voy a poder evitar, porque de alguna manera u otra, el diablo de por sí, bueno, ya por ser, porque usted y yo seamos seres humanos, ya por sí, escúcheme bien esto, ya por ser unos seres humanos, ya nosotros somos la creación más perfecta de Dios. Y ya el diablo nos odia por ese simple hecho. Porque él era, por decir así, ¿no? O él, el ángel más perfecto. Vamos a decir así, él es la creación más perfecta de Dios. Pero hubo altivez en su vida. Él quiso ser igual. Dijo, voy a ser igual a ti o voy a ser mejor que tú. Además, quítate tú para ponerme yo. Y por eso pecó. Y arrastró la tercera parte de los ángeles. Y muchos de esos ángeles pues dejaron, como quien dice, su forma natural y se deformaron. Escúchame bien esto. Se deformaron. Hermano. Entonces, ya que nosotros somos la creación más perfecta de Dios, Dios nos encomendó, nos dio autoridad, nos dio poder y autoridad. En este caso, para subyugar, para gobernar sobre la vida animal y sobre la vida vegetal. Por debajo de todo eso están, bueno, como que dice, o sea, en cuanto a jerarquía, vamos a decir así, están los demonios, el diablo, la cosa. Entonces, ahora vamos a esto muy importante. Ya tenemos claro que tenemos que imitar a Cristo, a más nadie, hermano. Sobre todo y primeramente en cuanto a la predicación de la palabra de Dios, de su palabra, ya que Él es el verbo de Dios hecho carne. No podemos imitar nada. Fuera de lo que esté de la voluntad de Dios lo debemos de considerar basura. Fuera de lo que esté de Cristo no podemos imitar nada, hermano. ¿Saben qué? Yo recuerdo cuando yo era rockero, yo escuchaba un cantante que se llamaba Marilyn Manson. Y él se pintaba la cara de blanco, se ponía un ojo verde, un ojo azul. Yo le estuve comentando esto a mi familia. Por cierto, voy a hacer un paréntesis aquí, ¿no? Saludos a mi familia, saludo a cada hermano en Cristo. Ojalá que este mensaje, hermano, les llegue y ustedes puedan tomar y puedan difundir estas ideas, estas cosas, ¿no? Que son bíblicas. Y bueno, saludo a una tía que le estaba comentando esto y le dije, bueno, mi tía, ya que ella también predica la palabra, que tome esto y que lo tome como un ejemplo y ella estudie por su lado también y bueno, que sea Dios poniéndole palabra a ella, así a cada uno de ustedes. Que ustedes prediquen esto, pues. Prediquen este mensaje, esta idea, pues. Este mensaje, porque Dios me ha dado por medio de su palabra a las demás personas. Entonces aprovecho de todas maneras un saludo a toda mi familia, por parte de padre, por parte de madre, mi prima allá en Ecuador. Saludos a todos, Elizabeth, mis hermanos, José Ricardo, José Luis, sus familias, hijos, a todos, mi hermana, a mis familiares, amigos, saludos, ¿verdad? A todos, le estaba diciendo yo a mi tía eso, ¿no? Que este cantante, ya sabe, yo lo escuchaba, ustedes creo que algunos lo deben conocer o tuvieron que haber oído hablar de él, se ponía un lente de contacto, ¿no? Se pintaba la cara de blanco, tiene un ojo de un color y el otro ojo de otro color, porque saben que porque él quería imitar, él quería parecerse a un demonio o a demonios o a una persona endemoniada, ese aspecto de la cara blanca, un ojo volteado para allá y el otro, ¿me entiendes? Entonces, cónchale, si nosotros somos seres humanos, estamos por encima de toda la creación, nos beneficiamos incluso de la creación, nosotros nos alimentamos de la vida animal y de la vida vegetal. Claro, no de toda la vida animal, ¿no? Ya como yo les he comentado en otros videos, está la vida de los animales salvajes, los domésticos y los que son para el consumo humano, igual que las plantas. Hay plantas de mango que dan fruta, hay maticas, no vamos a comer grama, ¿no? Y hay hierbas, pues, hay vida natural de hierba en cuanto para los alimentos, pues. Entonces, si nosotros estamos por encima de todo eso, ¿por qué yo tengo que imitar a lo que está por debajo? Y peor aún, ¿por qué tengo que imitar yo a un demonio? ¿Por qué tengo que imitar o darme
a conocer, o sea, que mi aspecto sea como de una persona endemoniada. Si Dios, cónchale, soy la creación más perfecta de Dios. Y aquí me voy a este punto. Algo que está ocurriendo en varios países, ¿no? Los Terian, que lamentablemente el diablo está atacando, sobre todo a los jóvenes, con esta mente retorcida de imitar a animales que están por debajo de nosotros los seres humanos. Fíjense lo que dice segunda epístola de Pedro. Usted conoce este versículo, capítulo 2, versículo 12 y 13. Leo: pero estos, hablando de mal, de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Voy a leer el 13. Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día, estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Sobre todo el 13, ¿no? Ya con el 13 creo que basta y sobra. ¿Por qué tengo yo, si yo soy un ser humano que tiene raciocinio, el animal no? Por eso que Pablo dice que la mente del hombre es carnal, mundana, satánica, animal. Porque el animal no razona, hermano. Nosotros los hombres sí, nosotros como seres humanos sí razonamos. Entonces, si yo razono, Pablo también lo dice, ¿no? Si el hombre razonara, buscara de Dios. Entonces, si de por sí la persona que no quiere buscar de Dios ya está actuando como un animal, ¿por qué lamentablemente yo voy a ponerme a caminar, a vivir como un animal? Ay, porque es que yo me siento identificado. Mano, yo tengo por aquí, yo tengo una gatica. Pero yo no me creo grata. Yo no me creo gato, ni perro, ni ponerme una máscara. Hermano, si yo estoy por encima de la vida animal, Dios me dio autoridad, poder para gobernar. ¿Por qué tengo que yo mismo degradarme? Bueno, eso no es de una mente que tiene un raciocinio. Y son seres humanos, siguen siendo seres humanos. Automáticamente, hermano, aceptemos o no. Claro, a veces yo digo que a la gente le gusta imitar mucho, porque son jóvenes, ¿no? Los que están siendo atacados con esto. No sé hasta qué edad, ¿no? Yo no conozco una persona, no sé, quizás de 50 años que se crea animal, no lo sé. Pero casi siempre son jóvenes, ¿no? Porque son débiles en ese sentido, inmaduros. Entonces, ¿por qué tengo que yo creerme un animal? ¿Por qué tengo que yo mismo degradarme a un animal o a una planta o a un demonio? ¿Por qué tengo que yo parecerme a los demás? ¿Por qué tengo yo que imitar quizás a un animal? Y hasta cierto punto yo he practicado artes marciales, mi hermano. Hasta cierto punto tengo que aceptar que muchas cosas a veces dicen, hey, la grulla, no sé qué. Eso tampoco debe ser así. Porque es que siempre el hombre, claro, en este caso el hombre quiere imitar un saltamonte porque quiere saltar como un animalito eso. Saltamonte con las paticas finitas, así como las mías. Las prenitas quieren saltar 50 veces su estatura. Entonces el hombre quiere lograr eso. Oye, hermano, no, tampoco. Ahora, peor aún, cuando un hombre, un adolescente quiere vivir quiere imitar, en vez de imitar a Cristo, imitar a un animal. Mano o hermana, esto va a parecer fuerte lo que le voy a decir. Pero saben que yo he dicho en mis videos también que nosotros tenemos el compromiso, tenemos la responsabilidad. Si a usted no le gustan los animales, ok, no le gusta, no tenga animales en su casa, pero tampoco los maltrate. Esa es nuestra responsabilidad, cuidar de la vida animal y de la vida vegetal. Pero la Biblia también dice que al necio se le responde como merece su necedad. ¿Qué tiene que ver esto? Que no solamente se le responde, sino se le trata como merece la necedad. La Biblia dice que el que no aborrece a padre, madre, hijos, hijas, esposo, esposa, aún su propia vida, no merece ser su discípulo. Usted no maltrata al animal. Si su hijo y su hija se cree animal, no lo maltrate. Ore, reprenda en su cuarto. Si Dios lo guía a orarle de frente en el nombre de sus hijos, demonio, espíritu, con lo que le guíe Dios. Tampoco lo vaya a exasperar, porque la Biblia dice, no exasperéis a vuestros hijos. Padre, no exasperéis a vuestros hijos. Y hijos que me están escuchando, que se creen terian, honren a sus padres y a su madre. Para usted decir, mami, ya verdad, yo no soy, o papá, yo no soy ningún animal ni yo soy un ser humano. Usted está honrando a su padre y a su madre.
Pero si usted sigue con su necedad, padre, madre, respóndale, háblele y trate a esa persona como ella dice que es. Si es un animal, bueno, no le ponga ropa, que ande desnudo por toda la casa, a ver qué tal. Que coma en el piso, pero no lo maltrate. Usted le diga, por ejemplo, dígale, bueno, tú eres un animal, bueno, dale, yo te voy a apoyar en este sentido, pero te voy a apoyar. Usted sin ropa, usted se baña, no sé, usted se bañará, si se cree gato, la veces, usted va a comer y listo, dale. Pero eso sí, yo lo voy a tratar como tal, como merece su necedad, porque si usted sigue siendo necio, claro, usted como dije, ore, hable, converse, pero si no quiere, no le exaspere, no lo maltrate, ni con palabras. Ay, pero es que, hermano, yo no pensé eso de usted, que no lo maltrate con palabras y con hechos, pero me está diciendo que lo trate como animal, pero eso es lo que ellos quieren. No se ponga a discutir con ellos, no se ponga a su nivel. Háganle entender según la Biblia. Y si no quiere, bueno, respóndale como merece su necedad, trátelo como merece su necedad. Yo no te voy a echar a la calle porque tú eres entonces un perrito de la familia, un gatico o un burro, lo que tú quieras hacer, que parece que fuera burro, pero tú eres un ser humano. Pero si tú quieres, yo te voy a tratar como tal, para que usted vea. A lo mejor no es un espíritu inmundo, no es algo espiritual, para que usted vea. Usted va a saber si es algo espiritual o no. Porque si automáticamente se va a dejar la cosita, eso no era espiritual, eso era una moda. Eso es porque quiere imitar a otros, porque está de moda. Hay otros que hay que ser más fuerte, hermano. Hay que ser más fuerte. Hay que orar, reprender. De todas formas hay que hacerlo, ¿no? Orar por esos jóvenes. Y eso, hermano, entre usted y yo, como cristiano, esa es nuestra también responsabilidad. Aunque no sea hijo suyo o hija suya, esa es nuestra responsabilidad, de orar por ellos. Aunque yo de sinceridad, hermano, usted déjenme en los comentarios, háganmelo saber, envíenme el video, puede buscarme por las otras redes sociales, pero yo no he conocido todavía Terian que sea hijo de padres cristianos. Tampoco estoy diciendo de que no pueda pasar, hermano. Tampoco estoy diciendo que no pueda pasar, porque la salvación es individual. Mi papá puede ser muy apóstol, pero está en mí si busco a Cristo no. Eso no vamos a caer en discusión o en tal criticando, maldiciendo, no, pero que si es cristiano él debe saber gobernar su casa. Pero vuelvo y repito, la salvación es individual. La salvación es individual. No podemos exasperar a nuestros hijos. Nosotros tenemos autoridad en el hogar, pero no somos autoritarios. De todas formas, lo primero que hacemos es orar. Entonces, si es hijo suyo y está pasando este caso, bueno, pero si no, igualito, nosotros tenemos la autoridad porque en donde usted viva o donde yo viva, Dios nos ha entregado y ha puesto debajo de nuestros pies ese territorio donde nosotros vivimos, como espiritualmente. No es que usted sea gobernador, alcalde o líder de calle o otra cosa, no. Espiritualmente, Dios nos ha dado ese terreno. Tenemos que conquistarlo no para nosotros, para Dios, para la gloria y honra de nuestro Dios. Y lo hacemos ¿cómo? Predicando la palabra, imitando a Cristo. Pero muchas veces tenemos que responder como merece la necedad de la gente, o tenemos que actuar o tratar a la gente como merece su necedad. Tú dices que eres un animal, tú dices que eres un demonio, tú te maquillas, bueno, eso es lo que vas a hacer entonces. Lo siento mucho por ti, porque yo no voy a preferirte a ti antes que a Dios. La salvación es individual. Si usted no quiere salvarse y usted está bastante grandecito y es inteligente, grandecita, bueno, escucho. Por eso que tenemos que tener mucho cuidado con los jóvenes hoy en día. Están muy vulnerables a todas estas cosas. Y a todo este tipo de música y esto no debe ser así. No debe ser así. Dele cierta libertad a su hijo, a su hija, pero siempre con autoridad. Si se cree Terian, bueno, váyase a vivir a otro lado y usted haga lo que usted quiera, pero cuando usted viva solo. Pero vuelvo y repito, y escúcheme bien, vuelvo y repito, no exasperando a nuestros hijos, sin maldad, sin malicia, sin engaño. Mijo, esto dice la Biblia, esto es así, así y así. Usted no es un animal irracional, aunque a veces los seres humanos actúan como animales en ese sentido, no tienen raciocinio, hacen las cosas sin medir las consecuencias, dicen todo lo que piensan y no piensan antes de hablar, antes de decir las cosas. Por eso es que a veces, hermano, a veces yo digo, Señor, Dios mío, ¿será que verdad el mono evolucionó?
Hay gente que se, hermano, ¿verdad? Hay gente que se porta como tal. Pero fíjese toda esta situación, todo esto es lo que está pasando, fíjese. Todo lo que está pasando. Ahora con esto, de Keterian y estas cosas, hermano. Tenemos que orar y predicar la palabra. Imitar a Cristo, así como Pablo lo hacía, en dichos y hechos. Que nuestros dichos y hechos y nuestra vivencia respalde lo que nosotros decimos. O sea, que nuestros hechos respalden lo que nosotros decimos. Y que nuestros hechos sean frutos dignos de arrepentimiento. Y eso demuestre lo que nosotros somos. Así como estos jóvenes hoy en día, ellos tienen que demostrar quiénes son en Cristo Jesús, no mundanamente. No, yo soy hijo de un PTJ, yo soy hijo del alcalde, no, hermano. La Biblia dice también que no podemos tener un concepto mayor de nosotros que el que debamos de tener, y que tenemos que vivir humillados delante de Dios y ser humildes delante de las personas. Así que nosotros no somos más que nadie, pero tampoco somos menos. Así que no imitemos lo menos, imitemos a Cristo, bueno, que es lo máximo. Que Él es lo máximo, hermano, no hay nada por encima de Él. Entonces imitemos lo bueno y desechemos lo malo, pero siempre con Cristo Jesús, en Cristo Jesús, mi hermano. Así que Dios les bendiga grandemente, de verdad les deseo lo mejor, deseo que usted sea prosperado en todo, así como prospera su alma, que su alma prospere como prospera su espíritu, que el espíritu sea llenado de la presencia de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Mis hermanos, que Dios les bendiga grandemente.